Estudiamos el libro de Números en el Antiguo Testamento, donde hemos observado la asamblea en el desierto, acampados en un perfecto orden alrededor del tabernáculo. Y hemos considerado, hemos visto que están compuestos de tres elementos distintivos. Primero, una tribu de guerreros. Como segundo lugar, vemos una tribu de obreros. Y en tercer lugar, hay una familia de adoradores o sacerdotes. Considerábamos además detalles de extrema importancia al mirar esta asamblea, esta congregación en el desierto, la cual es figura de la iglesia del día de hoy, donde cada hermano, cada miembro tiene un lugar y una función determinada, donde no debe ejercer ejercicio alguno dentro de esta congregación aquel que no pueda manifestar su filiación o genealogía como un hijo de sabiduría, como también aquellos que son parte de la iglesia del Señor como hijos del Señor, donde debe ser amonestado y señalado con amor y aprecio todo aquel hermano que anda desordenadamente, donde la vieja naturaleza debe estar colocada bajo la potencia de la cruz, dentro del cual la voluntad propia no puede ser útil para el servicio de Dios. Estos detalles, estas apreciaciones, apreciados hermanos, queridos hermanos, son solemnes y exigen nuestra más seria atención. Además, aprendíamos de las Sagradas Escrituras aquel reflejo de lo que consistía el servicio de los levitas, siendo una tribu apartada y señalada para un servicio singular, no porque en sí mismos fueran una tribu especial, sino porque la gracia de Dios, la cual gracia desciende a los más profundos abismos y desde allí cosecha sus más esplendores trofeos. Encontramos aquí en el libro de Números el despliegue más completo de la gracia divina, aquella gracia que reina por la justicia. Y este fue el caso de los levitas. Si un levita podía decir, para mí el vivir es el tabernáculo, donde él estaba asignado, nosotros como creyentes en Cristo deberíamos decir, para mí el vivir es Cristo. Este es el objeto supremo de la función que se debe realizar dentro de la iglesia del Señor y en medio del pueblo de Dios. Entonces, no puede haber sitio alguno para la vieja naturaleza y sus efectos nocivos entre los obreros de Dios. La carne, apreciados hermanos, queridos hermanos, nunca es más peligrosa cuando pretende servir a Dios. La carne no se consagra, la carne no se transforma, la carne no se convierte. Lo que es carne, carne es, con todos sus pleitos, envidias, celos y sus nocivos hábitos. Lo que es carne, carne es. Y la muerte de la carne o de la vieja naturaleza es la evidencia de ser aptos para cumplir la obra de Dios. Recordaremos que en la purificación de los levitas, la cual está descrita en el capítulo 8 del libro de Números, veíamos allí que el agua era el símbolo de la regeneración, es decir, la muerte de la vieja naturaleza. Y la navaja con que tenían que purificarse estos levitas era símbolo de extraer, cortar de nuestra vida la naturaleza pecaminosa. Pasándose la navaja continuamente, los levitas tenían que despojarse en forma continua de esa tendencia que hay en nuestras vidas, la tendencia de una naturaleza pecaminosa. Ahora hay otro detalle importante. Al examinar el servicio de los levitas, no olvidemos que estos representaban a toda la congregación de Israel y estaban a su favor. Este servicio era un mandato de así ha dicho Jehová.
Y además, el servicio de los levitas eran regulados por la dirección del sacerdote directamente. Por lo tanto, cuando los levitas servían, no había ocasión para ellos en hacer su propia voluntad dentro de su servicio. También esta es una gran lección para nosotros en el día de hoy. Así como habían hombres dispuestos para la guerra, ordenados bajo su bandera, aquí también habían hombres con corazones dispuestos para el servicio de Dios, con un sendero perfectamente trazado, donde la frase sería: no he de hacer lo que yo quiera, sino tan solo obedecer. Tal es la convicción de aquel que es un verdadero servidor en las cosas del Señor. Y es el reflejo del verdadero servidor que dijo una vez: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Así dijo el Señor Jesús, como un servidor perfecto de la obra encomendada por su Padre. La escritura inspirada nos muestra todo lo concerniente a estos levitas. Y veíamos, al menos dentro de su genealogía, la obra que hacían los Gerson y su familia junto a su hermano Merari, los cuales estaban encomendados a llevar el tabernáculo, mientras que Coat, también descendiente de Leví, estaba destinado al santuario. Los gersonitas, o lo de la familia de Gerson, nada tenían que hacer con las tablas y estacas y sus cuerdas. Como también los meraritas, los hijos de Merari, nada tampoco tenían que ver con las cortinas o cubiertas. Pero ambos, los gersonitas y los meraritas, estaban íntimamente unidos en una mutua dependencia. Aquí también tenemos un reflejo de la obra del Señor. Así también debe ser la obra del Señor en la iglesia. Fíjese que las tablas y las basas que tenían que llevar exactamente los meraritas, nada hubieran servido sin las cortinas. Y las cortinas que tenían que encargarse los gersonitas serían inútiles sin las tablas y las basas. Entonces, aquí hay una gran lección. Todos trabajaban a una, para un fin común, donde cada miembro estaba ocupado en su propio trabajo, donde cada miembro estaba ocupado en su obra asignada. Vamos a tomarnos un tiempo ahora para ver algunos detalles de importancia acerca de los oficios que tenían estas familias, los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Aquí tenemos las tablas y las basas. Aquí tenemos las tablas y las basas con que se estaban conformadas el tabernáculo de reunión. Las tablas y basas están conformadas de madera de sitim, es decir, de madera de acacia. ¿Quiénes tenían que llevar? ¿Quiénes estaban a cargo de transportar las cargas y las basas? Eran los meraritas. Ellos tenían que, cada vez que armaban el tabernáculo, como cada vez que desarmaban el tabernáculo, tenían que encargarse de las tablas, de las basas, de las estacas y de las cuerdas. Pero observe de que la madera, esta madera de sitín, es decir, una madera de acacia, representa la humanidad. ¿Por qué? Porque estas maderas de sitín representan la humanidad. Porque es un material endeble, moldeable, que es afectado por el medio ambiente, es decir, es corruptible. Por lo tanto, estas tablas representan al creyente en Cristo.
Todas las tablas, observe, eran rectas, derechas. No habían tablas chuecas, por así decirlo. Esto representa el orden del creyente en sí mismo. Además, para conformar el tabernáculo, todas las tablas tenían que tener un mismo porte y ser todas derechas. Esto nos habla que el creyente en Cristo, en medio del pueblo de Dios, no puede andar desordenadamente. No puede ser un desordenado. Observe otra cosa además. Si las tablas representan al creyente en Cristo que está conformando el tabernáculo donde habita Dios, es decir, el creyente en Cristo pertenece a la iglesia de Cristo donde Cristo está en medio de su pueblo, estas tablas de madera de Sitín estaban asentadas sobre basas de plata. Aquí se ven las basas de plata. ¿Qué representan esas basas de plata? Representan la salvación en Cristo. Es decir, donde el creyente tabla tiene su fundamento. Cada creyente en Cristo, verdadero en el Señor, tiene su filiación y su genealogía fundada en la obra que el Señor Jesús hizo a su favor. Y Él está en medio del pueblo de Dios, junto a otras tablas creyentes, derechas, conformando el pueblo de Dios. Pero además estas tablas, si ustedes pueden ver en la figura, estaban recubiertas de oro. Todas estas tablas de madera que tenían sus basas de plata estaban recubiertas de oro. ¿Qué nos habla esto? Significa que estamos recubiertos de la gloria de Cristo. Cada creyente en el Señor, cada verdadero creyente en el Señor, está recubierto de la gloria de Cristo. Así nos ve Dios. No nos ve como la tabla en su madera, como vemos aquí en el tabernáculo en la figura. No vemos que las tablas sean de madera, sino que toda ese color amarillo significa de que todas estas tablas de madera, cuyas basas están sobre basas de plata, están recubiertas de oro. Y es así como el Señor mira a su pueblo amado. Ninguna tabla era chueca, ninguna tabla andaba desordenadamente. Todas tenían su fundamento sobre esas basas de plata, pero además de eso estaban recubiertas de oro, representando así la gloria de Cristo. Así el Señor lo ve a usted, apreciado hermano. Así el Señor la ve a usted, apreciada hermana. Pero hay un detalle más. Como todo detalle en la Escritura, es importantísimo. Cada tabla, fíjese, tenía unos anillos en las partes traseras. ¿Para qué eran estos anillos? Para que pudiera pasar una vara entre medio de ellos. También una vara de madera de sitín recubierta de oro. Entonces esta vara, recubierta de oro, podía pasar a través de los anillos que cada tabla tenía atrás de ella. ¿Qué significa esto? La verdad que estos anillos con estas varas de oro era para poder mantener todas las tablas unidas. Aquí hay una figura y un simbolismo muy precioso y muy importante, apreciados hermanos. Esto representa el vínculo que nos une. Esto representa el vínculo que nos une como hermanos en Cristo. Cada tabla estaba unida por estas varas a través de los anillos. ¿Qué es ese vínculo en el día de hoy? Es Cristo el Señor. Eso es lo que nos debe unir en la iglesia del Señor. Es Cristo, no es otra cosa.
Vamos a hablar ahora un poco acerca de las estacas y de las cuerdas. Vemos entonces que en el atrio habían estacas y cuerdas. También, ¿no es cierto?, los meranitas no solo tenían que encargarse de transportar las tablas al desarmar y armar el tabernáculo, también ellos tenían que encargarse de las estacas y de las cuerdas. Las estacas tienen la importancia de afirmar los objetos entre sí, manteniendo visible la unidad de todo el conjunto. Efectivamente, a través de las estacas y las cuerdas, el tabernáculo podía mantenerse firmemente en pie, como también todo el atrio alrededor, con sus cortinas, podía mantenerse en pie. Déjeme hacerle una pregunta, apreciado hermano, apreciada hermana. ¿Es usted, estimado hermano, estimada hermana, una estaca o una cuerda en su iglesia local? ¿Es usted un hermano estaca, una hermana estaca? ¿O es usted un hermano cuerda o una hermana cuerda? ¿Cuál es la función de la estaca y de la cuerda? Mantener la firmeza de la estructura. Aquí las cuerdas y las estacas mantenían la firmeza del tabernáculo del Señor donde Él habitaba. ¿Es usted uno de ellos? En la cual su función sería mantener la firmeza, la unidad y soportar las circunstancias que pasan en la iglesia local. ¿Es usted un hermano cuerda, una hermana cuerda que tiene que soportar la tensión de la fuerza del viento cuando habían aquellos temporales de arena? Tener que mantener firme la unidad de la estructura del tabernáculo donde habita el Señor. Qué importantes son los hermanos estacas. Qué importantes son las hermanas cuerdas que mantienen unido la unidad del medio del pueblo de Dios, manteniendo el vínculo de la unión vital en el Señor, afirmando, reteniendo, resistiendo la tensión de la estructura vital del cuerpo de Cristo. Estos son los hermanos apreciados. Fíjese que una estaca y una cuerda no es un elemento muy figurativo dentro del tabernáculo, pero esencial. ¿Qué importancia tienen todos los elementos que hay en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor y aquí en el tabernáculo? Vamos a observar ahora un poco los oficios de los gersonitas. Los gersonitas en su responsabilidad tenían que ellos llevar las cortinas, los velos del tabernáculo. Y si podemos ver una mirada espiritual de estos elementos, podemos discernir diversos rasgos y fases del carácter de Cristo. Vemos en estos cubiertas y velos, ¿verdad? Todo esto está descrito, apreciados hermanos, en el libro de Éxodo, el capítulo 26. Allí en el texto 1 de Éxodo 26 dice: y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cardeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada. Tales son los diferentes aspectos bajo los cuales aparece aquí Jesucristo hombre. Cada una de las cortinas y velos representan el carácter, el aspecto de Cristo, reflejo del carácter y del aspecto que debería tener el creyente en Cristo, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. No solo ser una tabla derecha que no anda desordenadamente, no solo ser una tabla recubierta de oro, que es la gloria del Señor, no solo una tabla recubierta de oro con las basas de plata, seguro de la salvación, unidos con el vínculo de Cristo con respecto a los hermanos, sino que estas tablas también estaban recubiertas de estas cortinas y velos para conformar el tabernáculo.
las cuales hablan del carácter que debe tener el creyente en Cristo, y es el reflejo del carácter y aspectos que encontramos en el Señor Jesús. Fíjese que el lino torcido representa la pureza, el lino torcido es blanco, representa la pureza perfecta de la vida y el carácter. ¿Dónde encontramos el lino torcido? Lo encontramos en el atrio. Si usted ve, ¿no es cierto? El atrio estaba rodeado de un manto blanco que es el lino torcido, reflejo de la pureza perfecta de la vida, del carácter del Señor, apartado del mundanal ruido, apartado para el servicio y para la honra y para la gloria de Dios. Y esto es un reflejo del creyente en Cristo en el día de hoy. ¿Hay lino torcido en tu vida espiritual, oh apreciado hermano, oh apreciada hermana? ¿Hay ese carácter santo que te aparta de la mundanalidad, del ruido que hay afuera? Aparte del lino torcido, encontrábamos que dentro de las cubiertas estaba el cardeno, estaban las púrpuras y el carmesí. Estas cortinas nos muestran al Señor de los cielos, que debe reinar según los consejos divinos, pero solamente después que ha sufrido. Todos estos materiales, apreciados hermanos, debían servir tanto para el atrio, el patio del tabernáculo, como para el velo, como para la cortina, para la puerta del tabernáculo y para el pabellón, para la puerta del tabernáculo. En una palabra, en una palabra, Cristo estaba en todas partes, Cristo en todo y solo Cristo. Y esto es un reflejo de lo que la iglesia fundamental en Cristo tiene que ser. En la iglesia debe verse Cristo en todas partes. Cristo debe verse en todas las actividades y funciones. Y solo Cristo debe ser honrado, glorificado y adorado. Y es por eso que nos llamamos cristianos. Fíjese que la cortina del atrio alrededor del tabernáculo era de lino fino torcido. Y era una figura de la humanidad pura y sin mancha de Cristo. Pero también nos habla, como decíamos, de la santidad necesaria que los creyentes en Cristo deben reflejar, apartados del mundanal ruido, apartados de toda la administración humana que el mundo nos enseña y nos moldea. Aquí solo se debe reflejar el carácter de Cristo. Las cubiertas que vemos aquí en esta figura del tabernáculo también están descritas allí en Éxodo capítulo 26, las tablas también, todos estos elementos del tabernáculo, léalo usted con calma después en su estudio personal, apreciado hermano, apreciada hermana, Éxodo 26, están descritas todos estos detalles. Allí en Éxodo 26, el texto 14 dice, harás también la tienda de cubiertas de cueros de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejones encima. Fíjese que estas pieles de cabras representan la rigurosa separación de Cristo y el mundo. Los cueros de carneros teñidos de rojo representan la abnegación y la completa consagración a Dios, cuya senda de Cristo fue hasta la muerte, y es por eso que están teñidos de rojo, hasta la muerte. Tal como dice la Escritura, que su muerte, su obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. Los cueros de tejones parecen indicar la santa vigilancia con que el Señor se ponía en guardia contra la aproximación de todo lo que era hostil. Es decir, se guardaba del mal. Eso representa las pieles de tejones. ¿Por qué decimos eso? Bueno, el animal tejón es un animal muy fiero,
en el desierto, tremendamente fiero. Por lo tanto, estas pieles de tejones, ¿no es cierto?, manifiestan de que el Señor se ponía en guardia, exactamente igual como el animal tejón, que cada vez que ante cualquier peligro se pone fiero y en guardia, exactamente igual, podemos tomar la figura de que el Señor tenía una santa vigilancia de su vida y se ponía en guardia cuando se aproximaba algo hostil y se guardaba del mal. Un gran ejemplo para nosotros en la actitud que deberíamos tener ante la tendencia que hay en nuestras vidas. Fíjese que el Señor tomó su posición al lado de Dios y la mantuvo con tenacidad. Esta cubierta de tejones estaba encima del tabernáculo, como se ve aquí en la figura, mostrándonos que el rasgo más pronunciado del carácter del Señor era ser un testigo de Dios. Observe, estos tejones estaban encima del tabernáculo, es decir, sobre el tabernáculo. Y esto nos habla que el Señor estaba con esta actitud sobre la tierra, encima de la tierra. Vamos a ver ahora los oficios de los coatitas. No olvide usted que los coatitas tenían que transportar, estaban encargados de transportar todos los objetos del santuario. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, los coatitas tenían que transportar el arca del pacto. No sé si usted se acuerda cuál es el arca del pacto. Este es el arca del testimonio del pacto. Ellos tenían que transportar este objeto, pero no lo podían transportar de una manera como estaba reflejado en el lugar santísimo. Ese objeto tenía que ser transportado de una manera distinta. Este objeto, el arca de la alianza, representa a Cristo en su gloria. Y para ser trasladada aquí en la tierra, debía primero cubrirse con pieles de tejones. Y ya habíamos visto que estas pieles de tejones, ¿no es cierto?, nos indican toda la protección del mal o la separación del mal. Además, sobre las pieles de tejones estaba cubierta de una tela azul, tal como se ve aquí en la figura, una tela azul, manifestando así que Cristo es el Señor de los cielos. Luego los coatitas tenían que transportar la mesa de los panes de la proposición. Recordaremos que esta contenía aquí los 12 panes sin levadura y con incienso limpio sobre ellos, figura del Espíritu Santo. Y no solo representan al Señor Jesús, sino también representan a las 12 tribus de Israel, es decir, representan al pueblo de Dios amado. Y bueno, este objeto tenía que ser transportado por los coatitas cada vez que se armaba y se desarmaba el tabernáculo. Pero ¿cómo tenían que transportarlo? Este objeto primeramente tenía que ser cubierto, aquí el segundo objeto aparece aquí, tenía que ser cubierto por una tela azul. La tela azul nos habla de Cristo que viene del cielo. Pero sobre la tela azul tenía que venir una tela escarlata. Esta tela escarlata nos habla de Israel como una nación que un día, no muy lejano, tendrá la supremacía sobre la tierra. Y a través de esta nación se realizará el tipo más elevado del esplendor humano. Mire lo que tiene Dios pensado hacer a través de la nación de Israel. Esto se cumplirá en el milenio, ciertamente. Algo muy distinto de lo que vemos hoy
de la nación de Israel como nación en el día de hoy, ¿verdad? Bueno, sobre esta mesa de la proposición que representa al pueblo de Dios, primeramente tenía una tela azul que habla de que los creyentes somos ciudadanos del cielo, representa a Cristo que viene del cielo. Sobre esa tela azul tiene una tela escarlata, habla del pueblo de Dios que tendrá una supremacía un día a través de la nación de Israel, y a través de esa supremacía se mostrará a Dios el propósito por el cual fue el hombre creado. Y a través de esa supremacía se verá el esplendor humano. Pero sobre esa tela azul y sobre esa tela escarlata estaban las pieles de tejón, ¿ah? Indicándonos que sobre todo eso estaba la protección de Dios sobre el mar. Veamos rápidamente ahora un tercer elemento que es el, el candelero de oro. El candelero de oro. Recordará de que el candelero de oro, ¿no es cierto?, habla sobre la luz y el testimonio. La luz y el testimonio que representa a Cristo y la luz y el testimonio que debe dar el creyente en Cristo. Fíjese que tanto el altar de oro como el candelero de oro, no olvide usted que el altar de oro es el altar de perfume, este altar de perfume que estaba en el lugar santo delante del velo, antes de entrar al lugar santísimo, donde se quemaba el incienso. Tanto el candelero como este altar de incienso o el altar de oro, las cubiertas para ser trasladado eran idénticas. Primero tenía una envoltura celeste y sobre ella tenía los pieles de tejón. Con respecto al al candelero de oro, decíamos que nos habla, ¿no es cierto?, de la luz y el testimonio que el creyente en Cristo debe tener. Y el altar de oro nos habla de Cristo en su valor de intercesión, que es un perfume delante de Dios, como también refleja la intercesión que tiene que tener el creyente en Cristo por su pueblo amado, por el pueblo amado de Dios, la iglesia, y su oración, ¿no es cierto?, sube como un perfume. Por último, por último, tenemos el último objeto que los coatitas tenían que llevar. Y este era el altar de sacrificio, el altar de bronce o el altar de metal. Para su, para su traslado observamos que estaba cubierto de una tela de púrpura. No olvidemos que este objeto representa a Cristo como aquel que ha sufrido en la cruz. Este objeto representa a Cristo como que ha sufrido por nuestros pecados. Representa a Cristo en la muerte en la cruz. Por lo tanto, tiene una cubierta para ser trasladado, una cubierta de, de púrpura, de una tela de púrpura. Y la púrpura nos habla del color de la realeza. Entonces, debemos concluir, ¿no es cierto?, de que el que ha muerto en la cruz debería llevar un día el cetro de realeza. Él llevó un día la corona de espinas. Un día llevará la corona de gloria. Bueno, estas son las instrucciones, apreciados hermanos, que nos proporcionan las Sagradas Escrituras para los obreros, para los levitas, que son una tribu de obreros en medio del pueblo de Dios, y estaban representadas en los meraritas, que tenían que llevar las tablas, las basas, las estacas y las cuerdas.
los gersonitas que tenían que llevar las cubiertas y los velos, las telas, y los coatitas que tenían que transportar cada uno de los objetos del tabernáculo, donde se nos presenta en tipo o figura de los distintos obreros en la iglesia del Señor, los distintos obreros de la iglesia del Dios vivo y verdadero, los distintos obreros de la iglesia de Cristo. Teniendo esto, apreciados hermanos, como un telón de fondo, les invito entonces a considerar en esta tarde, en nuestro estudio, el capítulo 5 del libro de Números. La palabra del Señor dice así, Números capítulo 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto. Así hombres como mujeres echaréis, fuera del campo los echaréis, porque no contaminen el campo de aquellos entre los cuales yo habito. E hicieronlo así los hijos de Israel, que los echaron fuera del campo, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricación contra Jehová y delinquiere aquella persona, confesarán su pecado que cometieron y compensarán su ofensa enteramente y añadirán su quinto sobre ello y lo darán a aquel contra quien pecaron. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcida la ofrenda, daráse la indemnización del agravio a Jehová, al sacerdote, a más del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Y toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote será suyo. Texto 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando la mujer de alguno se desmandare e hiciere traición contra él, que alguno se hubiere echado con ella en carnal ayuntamiento, y su marido no lo hubiere visto por haberse ella contaminado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido cogida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o viniere sobre él el espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria pecado. Y el sacerdote la hará acercar y la hará poner delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y echarálo en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación que es presente de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la enjugará, la conjugará y le dirá, si ninguno hubiere dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y alguno hubiere tenido coito contigo fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová a tu muslo que caiga y a tu vientre que se te hinche. Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén.
Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas. Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos, y mecerálo delante de Jehová y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Darále pues a beber las aguas, y será que si fuere inmunda y hubiere traición contra su marido, las aguas que abran maldición, que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será por maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, y ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer hiciere traición a su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasase espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, presentándola delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda la ley, y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí tenemos, apreciados hermanos, apreciadas hermanas, desplegado ante nosotros el gran principio fundamental sobre el cual estaba establecida la disciplina en la asamblea. Principio de mayor importancia, aunque tan poco comprendido y tan poco observado en el día de hoy. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo de Israel, el cual reclamaba la santidad de ellos, porque no se contaminen para, porque no contaminen el campo de aquellos entre los cuales está escrito: yo habito. El lugar en el que el santo habita debe ser, por lo tanto, santo. Es una verdad muy sencilla, pero es una verdad apremiante. Dios tiene ojos demasiado puros para ver el mal y mirar la iniquidad. Dios no puede tener comunión con el mal. Pero no habita el Espíritu Santo en el creyente individualmente, y no obstante, debemos decir con tristeza que hay mucho mal en nosotros. En efecto, el Espíritu Santo habita en el creyente porque la redención ha sido cumplida. Está en el creyente, pero no como un sello de lo que él es en su naturaleza, sino como un sello de lo que es él en Cristo. Gozamos de su presencia y de su comunión exactamente en la medida con que el mal está en nosotros. Es habitualmente juzgado por nosotros mismos, así como lo hacían los levitas pasando su navaja sobre su cuerpo. Así debemos diariamente y continuamente juzgar nuestro mal. Igualmente podemos expresar en cuanto a la asamblea, sin duda, en cuanto a la iglesia del Señor, sin duda, que en ella hay mal, y el mal en cada uno de los que forman parte, y por lo tanto el mal como un cuerpo colectivo. Pero hay que juzgar el mal, y si es juzgado, no se concientiza que obre, quedará anulado. Pero sostener que en una congregación o asamblea no tiene por qué juzgar el mal sería sencillamente establecer lo que se llama el antinominismo. Busque usted en el diccionario lo que significa antinominismo. ¿Cuál hubiera sido el resultado si Israel hubiera rehusado obedecer el mandamiento terminante de expulsar a los leprosos de su congregación? ¿Cuál hubiera sido el resultado si los israelitas no obedecen el mandamiento de Jehová de expulsar a todos los leprosos de la congregación? Supongamos que ellos hubieran dicho: no somos responsables de juzgar el mal.
ni creemos que es propio de mortales como nosotros, pobres, débiles y falibles, de juzgar lo que fuere. Estos individuos leprosos, manchados, son tan israelitas como nosotros y tienen tanto derechos como nosotros a todas las bendiciones y a todos los privilegios del campamento. No vemos la conveniencia de echarlos fuera. ¿Qué hubiera contestado Dios ante semejante posición o ante semejantes objeciones? Leemos en la Escritura, apreciados hermanos, allá en el Salmo 89. Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre cuanto están alrededor suyo. Vemos un gran ejemplo en el pecado de Acán, allá en Josué capítulo 7, ahí en los textos 11 y 12, donde se observa la codicia de aquel israelita en tomar el anatema cuando fueron a la batalla. ¿Y cuál fue la consecuencia? La codicia, habiendo concedido en el corazón de un miembro de la congregación, engendró pecado. Y esto abarca a toda la congregación por entero, por causa de uno, sí. Y esta es una verdad solemne. ¿Qué dice la Escritura con respecto a que un hombre, un israelita, en esa batalla tomó el anatema? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? Israel ha pecado. No solamente acá, Israel ha pecado. No podrán estar delante de sus enemigos. ¿Quiénes? Los israelitas, como cuerpo. Ni seréis más vosotros si no destruyereis el anatema que está en medio de vosotros. Apreciados hermanos, aquí hay una verdad solemne y seria. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado dentro de la iglesia y tolerado leudará toda la congregación. La razón humana puede titubear sobre él, como de hecho titubeará siempre sobre todo cuando está por encima de sus estrechos alcances. Nuestra razón humana es muy limitada y es ciega además. Todo esto nos puede ayudar a esclarecer en nuestra mente y en nuestro corazón el tema profundamente interesante de la recepción cuando vamos a la mesa del Señor en la cena. Este tema profundamente interesante debería ser fundamental en medio de la congregación cuando se reciben hermanos a la cena del Señor o cuando se expulsan hermanos de la cena del Señor. Así pues, si examinamos el capítulo 5 de Números o el capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios, vemos la misma solemne verdad. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre, dice el Salmo 93. Sigamos analizando lo que nos provee las Sagradas Escrituras en este capítulo 5 de Números. Si seguimos nuestros exámenes, ahí en los textos 5 al 8, tenemos la doctrina de la ofrenda por el delito. Ya hemos estudiado en Levítico capítulo 5 acerca de las ofrendas, así que no nos referiremos a todo ese detalle que estudiamos en su oportunidad, ese tema tan precioso acerca de las ofrendas que estudiamos en el libro de Levítico. Pero aquí observaremos la importante cuestión de la confesión y de la restitución.
Se nos enseña que Dios exigía la confesión y la restitución cuando se había cometido un delito cualquiera. La verdad que la sinceridad produce la confesión. La sinceridad que cada creyente en Cristo debe tener delante del Señor produce la confesión. Pero esa confesión debe ser demostrada por la restitución. No bastaba a un israelita que hubiese cometido un delito contra un hermano, dijese tan solo, me pesa en el corazón. No, no basta confesar. El israelita debía restituir lo que hubiese tomado, añadido o dañado con un quinto de su valor. Y aun cuando nosotros no estamos bajo la ley, no dejaremos sacar una buena enseñanza de estos preceptos, ¿verdad? Aunque no estamos bajo ayo, podemos aprender de ella, la ley, buenas lecciones. Si hemos hecho alguna injusticia a alguien, si hemos hecho alguna injusticia a algún hermano, a alguna hermana, no basta confesar a Dios nuestro pecado y a nuestro hermano ofendido. Debemos además hacer una restitución del daño que hemos causado, ya sea un daño material o un daño moral o un daño espiritual. Somos llamados, apreciados hermanos, a dar una prueba práctica de habernos juzgado nosotros mismos en cuanto al hecho del pecado que mora en nosotros. En una palabra, todo está sujeto a la influencia moral y sana de una conciencia sensible y delicada. El apóstol Pablo lo expresaba allá en Hechos capítulo 24, cuando decía, y por esto procuro yo siempre tener mi conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Esa era la actitud del apóstol Pablo. Finalmente, en la tercera sección del libro de Números, desde el texto 11 al texto 31, nos enseña una lección profundamente seria. La consideraremos desde dos puntos de vista. Primeramente desde el punto de vista dispensacional y luego desde el punto de vista moral. Esta gran lección contiene una porción de la gran enseñanza establecida para la prueba de celos. El capítulo número 5 de Número podemos entonces dividirlo en tres grandes secciones, este capítulo 5. La primera parte, desde el texto 1 al texto 4, tenemos el enjuiciamiento colectivo. El hecho de que toda la nación de Israel tenía que echar fuera del campamento a todos los leprosos y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto. Tenían que echarlos de la congregación. ¿Qué significa eso? Que esos israelitas no podían tener comunión con el pueblo de Israel. Figura de lo que la iglesia de Dios en medio de su pueblo debe hacer. Entonces, la primera parte, desde el texto 1 al texto 4, tenemos el enjuiciamiento colectivo. La segunda parte, desde el texto 5 al texto 10, tenemos el enjuiciamiento individual de sí mismo. Individualmente, cada individuo era enjuiciado, debía confesar su mal y debía restituir, pagar un quinto el daño que había hecho. Y la tercera parte, desde el texto 11 al 31, se nos enseña que Dios no puede soportar ni la simple sospecha del mal. Observe eso, subraye esa frase. Esta tercera parte se nos enseña que Dios no puede soportar ni la simple sospecha del mal. Entonces vamos a abarcar
esta tercera parte bajo dos puntos de vista. Dispensacionalmente primero. Esta ordenanza tiene un alcance acerca de las relaciones de Jehová con Israel. Por eso se habla de dispensación o mayordomía de Dios sobre su pueblo. Los profetas en antaño hablan a menudo de la conducta de Israel considerada como una esposa. Y nos hablan los profetas también sobre los celos de Jehová desde ese punto de vista. El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, o en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, se nos muestra que Israel no ha podido resistir la prueba investigadora de las aguas amargas. Su infidelidad ha sido puesta en manifiesto. La nación ha infringido sus votos, se ha desviado de su marido, el Santo de Israel, y los ardientes celos se han derramado, los ardientes celos de Dios se han derramado sobre su pueblo. Allí tenemos la visión dispensacionalista o la mayordomía de Dios sobre su pueblo Israel. Veamos ahora desde el punto de vista moral. La ordenanza para la prueba de los celos lleva consigo la impresión de un carácter divino. Por lo tanto, afecta los pensamientos y los sentimientos de un esposo ultrajado, o cuanto menos de uno que sospecha infidelidad y amarga su corazón. La verdad que para el esposo la simple sospecha es intolerable. Y cuando ella se apodera del corazón, la cuestión ha de examinarse a fondo. El proceso es de naturaleza tan rigurosa que solo la inocencia podía soportarlo. Si hubiera un rasgo de culpabilidad, las aguas amargas irían a buscar en las mismas profundidades del alma y pondrían enteramente en manifiesto, al descubierto, la infidelidad. Si no había ningún medio de escape para el culpable. Pero podemos añadir que este mismo hecho hacía tanto más triunfante la justificación de la inocente. El mismo procedimiento descubría la culpabilidad de la transgresora, como ponía en manifiesto la inocencia de la que era fiel. Por lo tanto, encontramos aquí un procedimiento divino, por lo tanto, es un procedimiento perfecto. Aquí hay una gran lección, apreciados hermanos. El método divino lo encontramos siempre, no en las universidades, no en el conocimiento humano, no en los grandes títulos. El método divino para todas las circunstancias de nuestras vidas espirituales las encontramos en las sagradas escrituras inspiradas por el divino autor. Como nota aparte podríamos decir que el polvo tomado del suelo del tabernáculo, que era parte del proceso para poder verificar si la esposa era infiel o era inocente o era fiel, el polvo tomado del suelo del tabernáculo puede ser considerado como una figura de la muerte. Allá en el Salmo 22, en su texto 15, el Señor Jesús proféticamente se habla que dice, me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, eso da a entender que el polvo es figura de la muerte. Y el agua, siempre el agua ha simbolizado la palabra de Dios, que se emplea para obrar sobre la conciencia por medio de la potencia del Espíritu Santo, el cual pone en manifiesto el pecado que hay en el hombre. Así que este proceso del polvo, de las aguas, ¿no es cierto?, tiene su son de ser. Si existe alguna infidelidad hacia Cristo, el verdadero esposo de su pueblo, debe ser juzgado enteramente. Esto es aplicable, apreciados hermanos, apreciadas hermanas,
para el pueblo de Israel, para la iglesia de Dios y para el creyente individualmente. O que el Señor nos bendiga y pudiéramos decir todos en nuestro corazón, como dice el Salmo 119, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.